Bueno, entonces la primera unidad o el primer capítulo que vamos a ver nosotros aquí, además de la tarea que ya han estado desarrollando, es acerca de las propiedades de los fluidos. Propiedades, no todas las propiedades como tal, sino aquellas que tienen un impacto en el transporte del fluido, en el flujo del fluido, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer y que además deben de cumplir dentro de sus tareas, pues es definir qué es un fluido. Tenemos tres estados de la materia. De estos tres estados de la materia, pues podríamos considerar aquí representado de alguna forma la fase gaseosa, la fase líquida y la fase sólida. Existen otras fases no muy comunes, luego comentan los fluidos supercríticos, el plasma, etcétera, etcétera, pero pues bueno, no son fases que nosotros tengamos a condiciones ambiente, ¿verdad? Condiciones normales. Entonces, de estas tres fases, pues nosotros asumimos que la fase gaseosa y la fase líquida son fluidos y la fase sólida no es un fluido. Esto a partir de las definiciones que podemos leer en esta parte, ¿sí? Por ejemplo, la primera dice el fluido es un tipo de medio continuo que está formado por sustancias cuyas moléculas solo hay una fuerza de atracción débil, ¿sí? ¿Qué es lo que en el caso de los gases, pues prácticamente no hay una atracción molecular entre ellos? Las moléculas se están moviendo libremente en el espacio y están chocando entre sí. En el caso de los líquidos, pues las fuerzas de atracción pues son débiles, son enlaces pues secundarios, básicamente, o sea, qué es lo que permite que el agua a temperatura ambiente la veamos en fase líquida, pues son esencialmente los puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno en el caso del agua, pues se rompen a una temperatura aproximada de 100 grados centígrados, y digo aproximada porque pues depende de la altura sobre el nivel del mar, o sea, de la presión en el ambiente. A 100 grados centígrados, pues estos enlaces se rompen y entonces el agua pues pasa a estado gaseoso. Seguimos conservando en esencia la molécula del agua, simple y sencillamente ahora se encuentran en estado gaseoso porque estos enlaces secundarios que hacían que el agua estuviera en estado líquido se han roto, han desaparecido. Los fluidos pues no tienen una forma como tal, o sea, el agua, el alcohol, el aire, no tienen una forma como tal, van a tomar la forma del recipiente que los contiene, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol pues está contenido en una botella, pues tiene la forma de la botella. El aire, pues de igual forma, ¿no? A diferencia de los sólidos pues sí tienen una forma propia, una estructura propia, ¿sí? Por otra parte, en un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí, bueno, pues nuevamente con fuerzas cohesivas débiles y las paredes de un recipiente y pues bueno, engloba los líquidos y los gases, ¿sí? Ahora, sin embargo, pues de repente, pues ¿cómo vamos a hacer el transporte de un sólido? Existen diversas formas de transportar un sólido, así como pues el agua, vamos a decir que lo transportamos con una diferencia de presión provocada por una bomba. Los gases, pues de igual forma, los podemos transportar con una diferencia de presión provocada por un compresor. Pues los sólidos, pues también debemos de idear o algún mecanismo en el cual lo podamos transportar. Un sólido lo podemos transportar, por ejemplo, en suspensión. ¿Qué quiere decir en suspensión? Pues que se encuentra suspendido en un líquido, ¿verdad? Y entonces, pues así es como podríamos hacer el transporte, por decirlo de alguna forma. Aquí, sin embargo, pues esto se convierte en un fluido porque es una suspensión y podríamos decir que la suspensión está en estado líquido, independientemente de que esté perfectamente diferenciada la fase sólida, que está ahí, pues navegando, como que flotando, valga la redundancia, en suspensión, dentro del seno del líquido. Una de las primeras propiedades importantes en el transporte de fluidos es la presión de vapor. ¿Cómo vamos a definir la presión de vapor? Pues bueno, se define como la presión ejercida por su vapor cuando los estados líquido y gaseoso están en un equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir esto del equilibrio dinámico? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver representado en una figura, ¿sí? Sin embargo, a partir de esto de la presión de vapor, una forma de clasificar a las sustancias, de clasificar a los líquidos, los podemos clasificar como líquidos volátiles y como líquidos no volátiles.
Ejemplos de líquidos volátiles, pues siempre tomamos de referencia al agua, ¿verdad? Los líquidos volátiles son aquellos que se evaporan fácilmente, aquellos que decimos que se evaporan más rápido que el agua. Puede ser el caso de la acetona, por decir algo, o del alcohol, del etanol, alcohol etílico. Estos líquidos, al ser volátiles, para que puedan permanecer en estado líquido, pues se necesita una presión alta para impedir que las moléculas escapen del seno del líquido y pasen al gas. Por lo tanto, la presión de vapor decimos que es alta a temperatura ambiente. Por otro lado, tenemos líquidos que nosotros clasificamos que no son volátiles, o sea, que no se evaporan tan fácilmente con respecto al agua. Ejemplos de esto, pues el aceite de cocina, ¿verdad? Es el ejemplo más claro que tenemos, que pues prácticamente decimos que no se evapora. Su presión, se establece que su presión de vapor es baja, o sea, no necesitamos tener una presión elevada, estar ahí presionando al líquido para evitar que sus moléculas se escapen hacia la fase gaseosa. ¿A qué se refiere el equilibrio dinámico? Tomemos de ejemplo este caso. Consideremos agua que ponemos a hervir, por ejemplo, en una estufa. Calentamos el agua, la llevamos, pues no sé, a 100 grados centígrados, por ejemplo, de manera simple sobre el nivel del mar, y entonces el agua comienza a evaporarse. Sí, nosotros observamos cómo se genera vapor, o sea, se genera un gas que se está evaporando, ¿verdad? Hasta que llega un momento en que todo el agua, pues, desaparece de la cacerola que habíamos puesto a la estufa. Esto en un sistema abierto, o sea, todo el agua, pues, pasa hacia el ambiente. ¿Qué sucede en un sistema cerrado? En un sistema cerrado, pues, aquellas moléculas de agua que están pasando de la fase líquida hacia la fase vapor, pues, quedan atrapados ahí dentro del sistema cerrado. En un principio, pues no tenemos ninguna molécula de agua aquí, en esta parte del contenedor. Entonces, las moléculas de agua que pretenden escaparse del líquido, pues escapan libremente hacia el aire. Vamos a decir que está contenido aquí en este sistema cerrado. Va a llegar un momento en el cual allá empieza a haber muchas moléculas de agua en el aire y entonces algunas de estas moléculas van a regresar, ¿sí? Hay moléculas que están pasando de líquido a gas, pero también se comienzan a presentar moléculas que están en el gas que pasan hacia el líquido. Y una vez que se alcanza el equilibrio, este equilibrio dinámico, no quiere decir que el agua dejó de hervir o que dejó de pasarse a estado gaseoso, sino que la misma cantidad de moléculas de agua que pasan del estado líquido al estado gaseoso son las que están pasando del estado gaseoso hacia el estado líquido, provocado por la presión que se está ejerciendo dentro del recipiente que está cerrado. A eso se refiere un equilibrio dinámico. Por ejemplo, a 100 grados centígrados, la presión que tenemos aquí donde se alcanza el equilibrio para el agua, pues sería una atmósfera. Entonces, bajo esas condiciones, la misma cantidad de moléculas que están migrando del líquido hacia el gas serían las que se están transportando de gas hacia líquido. A eso se le define como presión de vapor y a este esquema de acá se le define como el equilibrio dinámico. Y podemos decir que pues, se ha alcanzado un equilibrio de fases cuando la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación y esto se va a presentar única y exclusivamente en un sistema cerrado. En un sistema abierto pues es prácticamente imposible, ¿verdad? Que nosotros logremos alcanzar la presión de vapor del agua aquí en este punto. ¿Por qué? Porque pues las moléculas se van hacia el ambiente y se pierden en el infinito y más allá. Ahora, ¿cómo podemos nosotros representar o conocer físicamente pues, la presión de vapor de las sustancias químicas? Por ejemplo, puede ser a partir de diagramas, como vemos aquí. Y es interesante observar lo siguiente, o sea, aquí dentro de este diagrama, la curva color negro, pues ustedes observan, corresponde a la del agua. Y podemos observar cómo la presión de vapor se va incrementando con respecto a la temperatura, ¿sí? Tomando de referencia que decimos que el agua hierve a 100 grados centígrados, pues la presión de vapor a una temperatura de 100 grados centígrados para el agua, pues va a ser de 760 milímetros de mercurio.
Y de aquí, para una temperatura dada, por ejemplo, vamos a considerar aquí 20 grados centígrados, aquellas sustancias que tienen una presión de vapor más alta que el agua, que podemos ver aquí en este diagrama, o sea, esta sustancia representado con la línea azul y esta sustancia representado con la línea roja, su presión de vapor pues es más grande que la del agua, entonces podemos decir que son líquidos volátiles. Tal es el caso del éter dietílico y del benceno. Son volátiles porque su presión de vapor es mayor con respecto a la del agua. Hay otras sustancias que su presión de vapor es menor a la del agua. Aquí, por ejemplo, ni siquiera alcanzamos a ver por abajo de los 80 grados centígrados cuál es la presión de vapor del compuesto representado con la curva color como que morado, ¿no? La curva E, que es la anilina. Sin embargo, pues si nosotros observamos a 100 grados centígrados, la presión de vapor del compuesto D y del compuesto E es menor, y en este caso mucho menor, que la presión de vapor del agua. Estos dos sustancias las consideramos como líquidos no volátiles, que corresponde al tolueno y a la anilina. Entonces, la presión de vapor pues me permite definir si estoy trabajando con líquidos volátiles o estoy trabajando con líquidos no volátiles. Como tengo una representación gráfica a partir de datos experimentales que me permiten corroborar lo que he dicho previamente. Entonces, pues bueno, aquí una explicación adicional. ¿Cuándo va a hervir un líquido? Pues cuando la presión de vapor pues es igual a la presión del ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso pues no sé, seguimos aquí con el éter dietílico a 20 grados centígrados, pues ya va a estar prácticamente en estado, bueno, sigue siendo en estado líquido, ¿verdad? Porque la presión del ambiente es mayor a la presión de vapor. Sin embargo, a una temperatura pues aproximadamente de 38, 35 grados centígrados, la presión de vapor pues va a ser igual a la presión del ambiente si consideramos que la presión del ambiente es de una atmósfera. Entonces, el éter dietílico pues va a ebullir a una temperatura aproximada de 38 grados centígrados. En el caso del compuesto B, que era el benceno, va a empezar a ebullir, a pasar de la fase líquida a la gaseosa, pues a una temperatura aproximada de 80 grados centígrados. ¿Por qué? Porque se ha alcanzado la presión de vapor igual a la presión del ambiente. Esto si estamos a nivel del mar. Por ejemplo, aquí en Cuernavaca, la presión atmosférica es aproximadamente unos 630 milímetros de mercurio. Podemos considerar que es en este punto. Entonces el éter dietílico pues va a ebullir a una temperatura pues más baja de los 38 grados centígrados, va a ebullir a una temperatura pues quizá de 34 o 35 grados, ¿sí? Por otro lado, el benceno va a ebullir, si estamos por aquí, a una temperatura aproximada de 70, más o menos 70 grados centígrados, 75 grados centígrados. En el caso del agua, pues podemos observar que estará ebulliendo a una temperatura alrededor de 95 grados centígrados. ¿Qué es lo que sucede? La fase líquida va a pasar a una fase gaseosa. Y entonces se va a presentar la formación de burbujas de vapor en el interior del líquido, ¿sí? Establecemos, por ejemplo, el concepto de punto de ebullición normal, pues es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión de una atmósfera, ¿sí? Y es a la temperatura a la que ebullen las sustancias cuando la presión del ambiente es de una atmósfera. Ahora, al momento de que se forman estas burbujas de vapor, se va a presentar un problema, pues, bastante considerable. El fenómeno de cavitación. Por ejemplo, han de ustedes de recordar que en el espacio, ¿quién ocupa un mayor volumen? ¿Un líquido o un gas? Un gas. Un gas, ¿verdad? Un gas pues va a ocupar un mayor volumen. Entonces, por ejemplo, si yo hago que bulla una molécula de agua, por decir un caso, pues esta molécula de agua que ha pasado a estado gaseoso, pues va a estar ocupando un volumen mayor. Imaginen entonces que nosotros estamos transportando agua a través de una tubería y entonces por algún fenómeno, que ahorita vamos a ver cuál es, esta agua que se está transportando libremente en estado líquido
pasa a estado gaseoso. ¿Qué va a suceder? Pues va a ocupar un mayor espacio, ¿verdad? La burbuja va a tender a crecer. Sin embargo, como predominantemente es agua líquida, las moléculas de agua líquida van a impedir el crecimiento de esta molécula que ha pasado a estado gaseoso. Entonces, esta burbuja, en lugar de ir creciendo, que vaya haciéndose más y más y más grande, pues lo que sucede es que se va encogiendo y va a llegar a un punto tal en el cual va a suceder un fenómeno que se le conoce como implosión. A diferencia de la explosión en el cual, pues bueno, lo que explota, pues digamos, se expande en el ambiente. Aquí la implosión, pues, esa energía que se ha concentrado, pues se focaliza en un solo punto, ¿sí? Implosiona, vamos a decir, implosiona hacia adentro y justo donde se llevó a cabo esa implosión se libera una cantidad considerable de energía. Entonces, si eso sucede, por ejemplo, aquí viendo esta figura, en alguna parte de la tubería, aquí, por ejemplo, consideremos el álave de una bomba, si se libera esa energía justo en un punto, pues va a generar aquí este desgaste, ¿verdad? Va a ser como si yo llegara con un martillo y le pegara a una pieza metálica. ¿Qué es lo que voy a provocar? Pues voy a provocar ahí un desgaste, ¿verdad? Una erosión. Podemos ver aquí como formación de picaduras. Entonces, a esta parte, a este fenómeno se le conoce como cavitación, la formación de burbujas que implosionan y aunque sea ahí, valga la redundancia, sea un pleonasmo, implosionan hacia adentro, dañando pues las partes sólidas, ¿verdad? Como nos lo explica esta situación. Ahora, ¿por qué es que se presenta este fenómeno de cavitación y se presenta este fenómeno de cavitación principalmente en las bombas? Pues resulta que el principio de operación de las bombas para que puedan transportar o mandar un líquido de un lado hacia otro, pues digamos que la bomba en el centro, al momento de que está girando el álave o esta turbina, pues va a generar una especie de vacío aquí en el centro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿alguien me puede explicar cómo es que puede tomar agua, refresco o leche con un popote? ¿Qué es lo que hacen? ¿Succiona? Succionan, pero al momento de succionar, o sea, pues dicen están chupando en el popote, pero ¿qué es lo que están haciendo en realidad con la boca en el extremo del popote? Generando una presión para que Te diriges el... Jalando aire hacia adentro. Sí, están jalando aire y para jalar aire, pues están generando un vacío. Porque, por ejemplo, si yo genero una presión positiva en el extremo del popote, como soplando, por ejemplo, en el popote, pues ¿qué va a pasar con el líquido que está contenido en el vaso? Pues se va a ir hacia otro lado, no va a ir hacia mi boca, ¿verdad? Entonces, para provocar que ese líquido, esa agua, ascienda del vaso hacia mi boca, al succionar, lo que yo estoy haciendo en realidad es generar un vacío. ¿Qué cosa es un vacío? O una presión de vacío. Ya vieron esos conceptos y bueno, los vamos a ver un poco más adelante también a recordar, pero ¿qué es una presión de vacío? un espacio sin nada, sin aire ni cualquier cosa. No, porque pues es prácticamente imposible lograr eso, ¿no? Más simple todavía, ¿qué es una presión de vacío? ¿Cómo definimos presión de vacío? Es una atracción. Más o menos, ¿qué más? Más claro y conciso. Pues la podemos definir simple y sencillamente como una presión por abajo de la presión atmosférica. Si la presión atmosférica, por ejemplo, como les decía, aquí Cuernavaca es de 630 milímetros de mercurio, y yo en mi boca genero o hago una presión de 600 milímetros de mercurio, pues tengo una presión de vacío, ¿verdad? Una presión de vacío de 30 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque logré al momento de succionar, pues bajar la presión dentro de mi boca a 30 milímetros de mercurio, ¿verdad? ¿Y eso qué va a provocar? Pues que el líquido o fluido, más que todo, tanto líquido como gas, pues hagan de cuenta que son estudiantes ahí de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, ¿verdad? Entonces van a migrar de un lugar donde hay una mayor presión
hacia donde hay menor presión. Si es muy complicado trabajar con un profesor porque de cálculo diferencial, porque deja mucho trabajo, nos da mucha presión, pues me voy a ir con un profesor que no me presione tanto, ¿verdad? Me voy a ir hacia lo más cómodo. Pues igual, los fluidos hacen lo mismo. Pasan, se van a mover de un lugar donde hay mucha presión hacia un lugar donde hay una menor presión. Y es por eso que entonces el agua, la leche, el refresco va a subir del vaso, donde hay una presión más alta, que es la presión atmosférica, hacia la boca donde yo succioné y al momento de succionar generé una presión de vacío. ¿De acuerdo? Entonces, algo así va a pasar aquí en la bomba. En el centro de la bomba, pues como esto está girando, genera una presión de vacío y entonces vamos a decir que la bomba pues va a jalar al líquido, va a jalar al agua que se encuentra en la cisterna, va a pasar a través del centro de la bomba y con los álabes moviéndose, pues la van a impulsar para que llegue, pues no sé, al segundo o tercer piso ahí de la residencia donde ustedes viven, ¿no? Pero entonces aquí se genera una presión de vacío, una presión por abajo de la atmosférica. Regresamos a esta gráfica del agua, por ejemplo, que es esta curva color negro. ¿Qué va a suceder si yo bajo la presión? O sea, ahí en el punto de succión de la bomba, voy a tener una presión de vacío, por lo tanto voy a tener una presión por abajo de la presión atmosférica. Suponiendo que yo esté trabajando con agua, la esté transportando a 80 grados centígrados y que la bomba me genere una presión de vacío tal que entonces la presión justo en el centro de la bomba sea aproximadamente de 350 milímetros de mercurio, ¿qué va a suceder con esa agua líquida? Aquí en este punto. ¿Qué sucede con el agua líquida? Que hierve a una temperatura menor. No, pues va a quedar ahí 80 grados centígrados, pero la presión del sistema se ha igualado a la presión de vapor. ¿Y qué sucede cuando la presión del sistema es igual a la presión del vapor? ¿Qué nos decía aquí? La presión del exterior o del sistema es igual a la presión del vapor. ¿Qué va a suceder con el líquido? Va a hervir. Y al momento de hervir, ¿qué quiere decir eso de que hierve? Se evapora. Se evapora, bueno, se evapora, va a pasar de líquido, va a pasar a gas. Y se van a formar burbujas Burbuja. de gas, ¿verdad? Así como podríamos ver aquí en esta parte, ¿no? Cómo se está formando una burbuja de gas. Ahí de líquido, está pasando a la fase gaseosa y entonces se forma esta burbuja. Van a formar burbujas que se le conocen como burbujas de cavitación. Y estas burbujas, pues como pasan de el agua, por ejemplo, está pasando de líquido a gas, ¿qué va a pretender hacer esta burbuja? Si ustedes recuerdan, les decía, pues va a pretender crecer, ¿verdad? Hacerse más y más grande. Sin embargo, como está rodeado de agua líquida, esta agua líquida pues no se va a expandir ni nada. Entonces, esa burbuja, en lugar de crecer hacia afuera, digamos que se va a contraer, valgan los pleonasmos, ¿verdad? Hacia adentro y va a implosionar y va a generar pues estos problemas de cavitación, ¿sí? Entonces, eso es un problema pues grave, ¿verdad? Además de que pues genera ruido en la bomba, disminuye la eficiencia de la bomba, puede llegar a dañar la bomba, romperla y que se tenga que reemplazar. Entonces pues debemos de evitar este fenómeno de cavitación. Para comprender mejor y ver y visualizar físicamente cómo es que se presenta esta cavitación y para reafirmar entonces de la tarea que tienen que hacer ustedes de los conceptos básicos con la presión de vapor, les voy a pedir o recomendar, o no sé cómo decirlo, que consulten estos videos que tenemos aquí en estos enlaces. Aquí ustedes pues podrán ver cómo se genera ese fenómeno de cavitación. Veamos aquí si me lo permite. Sí, aquí.
¿Sí? Entonces, ya como para complemento, pues ustedes ven estos videos, ¿verdad? Para que complemente y esté explicado de manera gráfica, de manera más elegante lo que es el fenómeno de cavitación, ¿de acuerdo? Entonces, como tarea, pues les quedará que vean estos videos. Ustedes tienen ahí la presentación, entonces, pues de ahí pueden copiar los enlaces. Ahora, a nosotros lo que nos interesa pues es cómo vamos a determinar o cómo vamos a conocer la presión de vapor de diversas sustancias, ¿no? Para su transporte a través de un proceso industrial. Puede ser a partir de tablas con datos experimentales, pero pues generalmente pues lo vamos a hacer a partir de una ecuación que se conoce como la ecuación de Antoine. Esta ecuación de Antoine pues tiene esta forma y aquí depende de la referencia en la cual se consulte los datos de las constantes de Antoine. Aquí ustedes pueden observar que la ecuación de Antoine tiene tres constantes, la constante A, B y C, que me va a permitir ver cuál es la relación entre la temperatura y la presión de vapor representada con una P asterisco. Entonces, dependiendo la referencia que ustedes estén tomando, la ecuación de Antoine puede estar expresada en forma de logaritmo natural, como es este caso, o bien puede estar expresada en términos de logaritmo base 10, como es este segundo caso. Para cada una de las sustancias no hay un valor así único de las constantes A, B y C, además de que depende de si es logaritmo natural o es logaritmo base 10. Asimismo, pues podemos ver aquí como ejemplo que también depende de las unidades en las cuales se va a trabajar, tanto la presión de vapor como la temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos el caso comparando algunas sustancias, metano, benceno, por decir algunos de ellos. En la primera tabla tenemos estos valores de las constantes, por ejemplo, 3.76 para A, y en la segunda tabla 6.69, o sea, muy diferentes entre sí. El valor de B para el metano en esta tabla es de 395 y aquí es de 405, ¿sí? El valor de C pues es relativamente similar, pero pues no deja de ser diferente. ¿Cuál es el motivo de esta diferencia? Las unidades. En este caso, con estos valores de las constantes, una vez que yo haga el cálculo de manera adecuada, yo voy a sustituir aquí la temperatura en grados centígrados y la presión de vapor la voy a obtener en bar. En este segundo caso, yo voy a sustituir la temperatura en grados centígrados, pero el valor que yo obtenga de presión de vapor va a estar dada en milímetros de mercurio. Y ustedes pueden observar cómo tanto para esta tabla como para esta otra, la forma de la ecuación de Antoine es en términos de logaritmo base 10. Y así podemos encontrar expresiones distintas, o sea, para temperaturas en otra escala, pudiera estar la temperatura en Kelvin, pudiera estar la temperatura en grados Fahrenheit y así sucesivamente, la presión en milímetros de mercurio, como es el caso en bar, pudiéramos tener otra referencia donde la presión de vapor esté dada en atmósferas o bien esté dada en pascales. Entonces debemos de poner especial atención a esto. Por otro lado, asimismo, pues dependiendo de las referencias, por ejemplo, podemos observar aquí que para el caso del agua, dependiendo la temperatura a la cual queramos determinar la presión de vapor, de 0 a 60 grados centígrados, tenemos ciertos valores para la constante A, B y C, pero en un intervalo de temperatura de 60 a 150 grados centígrados, estos valores de A, B y C cambian, sin importar que sea la misma referencia, que las unidades de la temperatura sean las mismas grados centígrados y que las unidades de la presión sean milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, hay que poner especial énfasis dependiendo cuál sea mi referencia en la cual yo estoy pues viendo cuáles son los valores de las constantes de Antoine, ¿de acuerdo? Entonces, pues con esto hay que hacer algunos problemas con los cuales yo puedo determinar
hasta qué temperatura puedo manipular ciertos líquidos para evitar el fenómeno de cavitación, o bien cuál debe ser la presión en mi sistema, cuál debe ser la presión de succión en la bomba, para en casos ya más específicos, más adelante, ¿no? Dentro de este curso, hacer el diseño de la bomba y determinar si esta bomba me es útil o no.